Si no hiciéramos nada en 40 años, las desgracias serían descomunales. Si no hiciéramos nada como humanidad hoy, nosotros y nosotras, lo que vivirían nuestros nietos sería lo mismo que escribió Dante en la Divina Comedia. Dirán que apocalíptico. ¿Desde cuándo la izquierda cree en el Apocalipsis de la Biblia? Yo leía en la cárcel el Apocalipsis, me encantaba leerlo. Me parece un libro apasionado, el único libro apasionado de la Biblia, quizás con uno muy erótico, que es el del Cantar de los Cantares. Pero ese Apocalipsis allí anunciado de manera divina a través de San Juan. San Juan es el apóstol del Apocalipsis. Es hoy inminente. Y no lo dice el sacerdote o el papa, lo dice un dirigente de izquierda, que es presidente de la República de Colombia. Es inminente, quizás no por las razones del escritor, el evangelista San Juan, sino por la realidad de un capital que en su afán de acumular y de crecer como un huracán, tiene que consumir tanta energía y de manera creciente y acelerada, energía que solo puede encontrar para alcanzar los altos niveles de productividad que sostengan esa tasa de ganancia, carbón, petróleo y gas, que en sus desechos terminan cambiando la química de la atmósfera y quebrando una leve, una tenue cadena, un puente casi invisible que es la estabilidad climática del planeta, que resulta que es lo que permitió que hubiera vida aquí en este rinconcito del sistema solar. ¿Por qué no hay vida en la Luna si estamos igual de cerca que el Sol? No hay mucha distancia entre la Luna y la Tierra porque allá no hay vida. Pues porque no hay calor. Menos 18 grados centígrados en promedio. ¿Y por qué no hay calor? Porque no hay atmósfera. Esta capita tenue que nos cubre, con ese equilibrio químico tan tenue también, que nos dio 14 grados centígrados en promedio desde hace centenares de miles de años, más de millones de años, 14 grados centígrados promedio. Eso, que es el producto de esos gases que nos rodean y que no han variado en millones de años, es lo que permitió que estuviéramos aquí. Pueden haber una y más teorías, no me voy a hablar del Génesis de la Biblia, que ese sí no me lo leí. Pero eso que existe es lo que permite que un perro ande, que haya peces, que haya microbios, que haya bacterias, que haya plantas, que haya vida, que estemos nosotros aquí sentados. Y resulta que si eso varía en poco, para nuestros cálculos, se acaba todo. Se rompe la cadena, el puente desaparece, lo tenue se evapora. Y eso tenue hace que todo, como en un sifón, ya no como en un huracán, se chupe la existencia. Quizás lo más alto que exista dentro de lo que conocemos, la vida, y dentro de la vida la que puede pensar en sí misma, nosotros. Entonces un gran huracán es el capital y ha producido un gran sifón, que es el sifón de la vida, por un cambio químico en la atmósfera. Eso no está escrito en Marx, no está escrito en los revolucionarios del siglo XX que crearon estas repúblicas, no podían comprenderlo. No está escrito en los grandes discursos políticos del mundo de hoy que tratan de apaciguar las circunstancias, porque ¿cómo se le puede decir a la gente es que en décadas nos podemos acabar? Es que sus nietos van a vivir peor que ustedes. Si durante estos 5 siglos todo se había mantenido y construido alrededor de que existía el progreso, de que un día sería mejor que el anterior, de que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Si es que casi todo nuestro esfuerzo cotidiano
para los más jóvenes o los más viejos aquí ha sido cómo construirle una mejor vida a los hijos que la que vivimos, que es la del obrero, que es la de la señora que vende tintos en la esquina, que es la de la alcaldesa, que es la del senador, que es la del gran empresario, es la del pobre trabajador. Si ese ha sido el móvil, ¿cómo se le puede decir que qué pena que eso estaba equivocado, que ahora las cosas son al revés, que cada día será peor que el anterior y cada año peor que el que vivimos, y que nuestros hijos y que nuestros nietos vivirán peor que nosotros, y no solo peor, sino en un desastre que todavía no podemos ni siquiera anticipar, ni prever, ni dibujar, porque es el desastre de la extinción de la vida, y ningún ser humano lo ha vivido, ni su mayor fantasía literaria lo ha podido escribir, ni la película más dantesca, ni el origen de esa palabra, el Dante, lo ha podido hacer. Un mundo peor que eso. ¿Vamos a dejarlo? Solo falta no hacer nada. Para que eso suceda, solo se necesita sentarse, leer libros, comer hamburguesas, ver televisión, engordar, votar por los mismos. No se necesita nada más. No prestarle cuidado, como dicen en la película, no mirar arriba. Solo se necesita eso y nuestros nietos vivirán una tragedia inconmensurable. La tragedia de la extinción de la vida. ¿Petro está diciendo mentiras? No. Están diciendo los científicos. Es lo que dice de una manera políticamente correcta el panel de científicos, de miles de científicos congregados por la Organización de Naciones Unidas, que es el que organiza los informes sobre los cuales se tratan de tomar decisiones en unas conferencias que llaman pomposamente las COP, de las cuales ya hay 27 hechas, yo he asistido como a 3, y no hay un solo paso de avance. Discursos y nada más. Porque entre el discurso y la razón, que los científicos obviamente nos ponen sobre la mesa con su alarma, hay una parte en la otra lugar de la balanza que lo niega: el interés y la ganancia, el capital. Y entonces terminamos en algo que no se lo había imaginado el movimiento socialista obrero del mundo. Más alcanzó a deducirlo en una frase muy interesante, única en sus 3 tomos del Capital. Oiga, me da la impresión que este estudio, decía Marx, me está llevando a concluir que el capital puede destruir las condiciones de su creación, las condiciones de la riqueza, que no son sino 2. El ser humano y la naturaleza. ¡Pum! Esa frase nunca fue recordada por los marxistas, ni quedó escrita en el Manifiesto Comunista, ni fue bandera en los movimientos que siguieron después durante todo el siglo XX, ni la Unión Soviética se dio ni siquiera cuenta de qué significaba. Al contrario, casi que la promovió en la práctica. No, pero hoy resalta con todo su poder, que no era más sino el poder de otro científico analizando ya no una fórmula química, sino algo que se llamaba el capital y su lógica, sus leyes, y que descubrió que el capital funcionaba como un huracán que absorbe, porque su motor central es la ganancia, y que esa absorción, funcionando en forma huracanada, se llevaba a los seres humanos y se llevaba a la naturaleza. Algunos científicos de esa época lo habían ya prescrito, como el fundador del premio Nobel, que se llama Arrhenius, pero hoy lo tenemos ante nosotros, sin pensar más en el siglo XIX, ante nosotros. Es que ese llevarse a la naturaleza implica un cambio tal de la atmósfera, que el simple cambio de la temperatura de 14 grados hacia 1 grado arriba, o 2 grados arriba, o peor, 4 grados arriba, cambia de tal manera y de manera planetaria los estados del agua, que el clima se destruye
Y al destruirse, todos los contextos de la cadena de la vida que están ligados uno con otro, se desploman. Lo que nos va a matar no es el gran huracán, ni el mar invadiendo las ciudades. Lo que nos va a matar es lo que ya hemos vivido, los virus, las bacterias invisibles. Es que el cambio del clima, es que el trastorno de las cadenas de la vida pone en contacto a los seres humanos con unos enemigos que no tenían por qué encontrarse si la naturaleza hubiera seguido en su equilibrio, pero que de pronto se encuentran. Y ya lo hemos vivido. Un capitalismo detenido 2 años, millones de muertos, ricos y pobres. No entró a Cuba y se detuvo en Miami porque Miami era rica. Arrasó con Miami. No se detuvo en China ante los montes enormes del Tíbet. Arrasó con Italia, con España. No se detuvo en los países del norte. Arrasó con nosotros. Los que sobrevivimos, todos aquí, la mayoría deben haber tenido la experiencia. Los que sobrevivimos sabemos que en cualquier momento otro enemigo invisible aparecerá, y otro, y otro, y otro, hasta que haya uno que no mate millones. Si no nos enfrentemos a la realidad que se enfrentaron los europeos en su momento con la peste, pero que nos anuncia como campanazos las campanas del último libro de la Biblia, pero no de manera religiosa, ni siquiera literaria como Dante, sino de manera real y dramática, que es una especie viendo su propia extinción, solo porque no pudo contener su origen, que no era otro que detener el huracán, para que se detuviera el sifón. Detener el huracán es cambiar el mundo, ni más ni menos. Detener el huracán implica una decisión política de la humanidad. Y como no existirá quizás el gran foro de los miles de millones de seres humanos tomando decisiones juntos, las decisiones se toman aquí y allá, en este rincón y acullá. Se toman por personas como nosotros en todas partes. Se toman si decidimos que no sea el CO2 el que salga, que cómo se detiene, que cómo evitamos desde aquí el que no sumemos más el acumulado del cambio químico de la atmósfera. ¿Cómo se hace desde el urbanismo? ¿Cómo se hace desde el proceso económico? ¿Cómo se hace desde la conducta individual? ¿Cómo se hace desde la política pública? ¿Cómo lo hacen las comunidades? ¿Cómo se cambian las relaciones sociales de producción si estas son motor de la muerte? ¿Y por cuáles? Ya no es por la idea utópica de que simplemente nos volvemos colectivos y somos propietarios colectivos de los medios de producción, tesis de hace un siglo, no, de cómo logramos que la sociedad logre controlar de tal manera los medios de producción y el proceso productivo y el proceso de consumo para que no arroje CO2. Eso implica un cambio de relaciones de producción, implica un cambio de poder político, implica un cambio de las formas económicas y sociales de la humanidad entera y sobre todo en el centro del poder. Ese es el reto que tenemos hoy al frente. Unos con más responsabilidad que otros. No somos los latinoamericanos los que estamos dañando la atmósfera. No son nuestros campesinos los que lo hacen. No son los pueblos negros africanos. No son los pobres de la India, así sean muchísimos, los que están produciendo ese efecto. No somos los colombianos. Nos acusan de exportar cocaína, pues el carbón es peor que la cocaína. Solo que lo exportan muchos. Esta frase causó un estupor en la prensa colombiana. ¿Cómo? Pues sí, porque en el carbono desatado en la atmósfera está el dispositivo que puede extinguir toda la especie humana.
Y por tanto los cambios energéticos no son cambios simplemente tecnológicos, son políticos y de poder. Y por tanto las responsabilidades que los dirigentes que hoy somos, en este momento y en este episodio de la historia de la humanidad, nos toca tomar, decirlo, proponerlo, hacerlo como presidente de la República de Colombia, que sé que Colombia no puede ser, ni va a ser, ni es, ni ha sido el desencadenador del Armagedón. Pues por lo menos hacer algo, por lo menos alzar la voz, por lo menos transformar nosotros mismos nuestro propio proceso para que no contamine la atmósfera, que implica cambiar nuestra sociedad y nuestra economía, y decirle a quienes están causando el Armagedón que llegó el momento y no hay más, que hay que cambiar. Que no se puede vivir como en Miami se vivía, pues tocó. Que se desatan los miedos, a que no podamos consumir como antes consumíamos, a que de pronto la mujer aparezca con más poder, quitándosela al hombre que por milenios lo había tenido, el miedo al extranjero que llega porque en su tierra ya no hay agua, los miedos al extraño, la xenofobia, el miedo a cambiar y disminuir los consumos y los niveles de vida, los miedos y los miedos y los miedos que son hoy la base del discurso de la nueva derecha, que cada vez se arma más. ¿Por qué tan violenta? Si nosotros no estamos proponiendo una revolución armada, ¿de qué se quieren defender? Pero no, ustedes lo ven en Washington, en Brasilia, en Santiago, en Bogotá y en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ese talante violento de una vanguardia en la extrema derecha, auspiciada y crecida por los miedos? Que el miedo siempre se transforma en odio, porque lo que está por debajo no es la clase obrera, ni la bandera roja de la revolución. Lo que va por abajo es la defensa última de un sistema que tiene que perecer, porque si no perece es la humanidad. Lo que viene encima no es la bandera roja, es la humanidad. Lo que viene encima es una humanidad que no se va a dejar morir. Lo que viene encima es una humanidad que apenas sepa lo que está pasando, medianamente, lejanamente incluso, va a actuar. Lo que viene es el éxodo, si es que no somos capaces de cambiar las cosas. Lo que viene es el cambio real. Llegó un momento de cambio del mundo de una manera que quizás no nos lo habíamos imaginado, pero ¿es del mundo o no es? ¿O es un cambio del mundo o no es cambio? Y ese cambio del mundo tiene unas matemáticas, unos derroteros, unos objetivos: volver la atmósfera a su principio, a ese 14 grados centígrados que permitió por millones de años que muchas especies vegetales y animales, visibles e invisibles, pudieran concatenarse de tal manera que se produjese esa red increíble que nos arrojó como seres humanos en este planeta. Nos tocó restablecerlo, y eso se llama política, poder, cambio, acción, organización, red mundial, cada vez más poder, porque no tenemos mucho tiempo. Si no tenemos cada vez más poder, el tiempo pasará por encima de nosotros y todo después será tarde, porque actúa como un cronómetro. Estamos ante que nuestros nietos vivirán lo que ningún ser humano ha vivido en toda la existencia de la especie en términos dantescos, o somos capaces como generación actual de cambiar las cosas, de usar la política, de usar la libertad, de organizar de tal manera la humanidad que se produce que podamos detener el huracán y por tanto podamos detener el sifón. Bueno, ese era mi discurso ahora. De otro tema un poco aparte, les agradezco que me hayan declarado huésped ilustre
Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.